Continuamos en todas las estaciones de Super Estéreo Milet en su programa Litnia en alta tensión, enlazados en este momento a nivel nacional e internacional con nuestras estaciones afiliadas y hermanas. El saludo para nuestro comentarista político Ricardo Peralta Saucedo, al cual saludamos a la distancia. Muy buenas tardes, adelante con el comentario. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan, es un gusto estar como siempre todos los martes en esta reunión que hoy nos une de nueva cuenta. Quiero comentarles que Emilio Coral escribió en su ensayo titulado La clase media mexicana, entre la tradición, la izquierda, el consumismo y la influencia cultural de Estados Unidos entre 1940 y 1970 lo siguiente. Señaló que las primeras 3 décadas del siglo XX fueron años de turbulencia política y económica en México. Nuestro país vivió la deposición del porfiriato y la revolución, el conflicto cristero en la segunda mitad de los años 20 y más tarde, a partir de 1929, la crisis económica mundial. En los años 30, el Estado mexicano hubo de instrumentar políticas de cambio que culminaron con las profundas reformas económicas y políticas que emprendieron entonces Lázaro Cárdenas en este gobierno de 1934 y 1940. Tales reformas fueron definidas como una retórica radical que frecuentemente alarmaba a las élites nacionales e internacionales, muchos de ellos integrantes de las clases medias. Ellos se escandalizaron entonces por el discurso socialista que en aquel entonces el gobierno de Cárdenas utilizaba y consideraban que la familia y las tradiciones religiosas mexicanas se ponían en juego. Regresando a nuestra época, en el año 2000, la traición del peor presidente de la historia de México, Vicente Fox, la traición que le hizo a los mexicanos, que nos hizo a los mexicanos, donde la omisión fue lo más notorio de su gobierno, causó un enorme descrédito al servicio público en todo su conjunto. La crisis de incredulidad y de liderazgos la agudizó el gobierno de Vicente Fox. Cualquiera, por frívolo, ignorante y corrupto que fuera, podía ser presidente, empezando por el propio Fox. Nunca cambió el régimen, nunca cambió el gobierno, siempre fueron lo mismo. Ahora es cínicamente público y hasta impúdico la unión del PRI y del PAN. Traíamos arrastrando 20 años antes de Fox el fenómeno social de las migraciones a las grandes ciudades y Estados Unidos, ambas por el común denominador de la oferta laboral y la académica, y por supuesto la ausencia en los lugares de origen de esta posibilidad laboral y académica. La clase media, ya radicada en las grandes ciudades de nuestro país, se potenció con la llegada de gente de todas las entidades federativas. Algunos fueron hacia abajo y otros hacia arriba, pero la intención económica era el objetivo primordial, no el crecimiento humano, solo la aspiración de tener y no del ser. El crecimiento volátil de la inseguridad por la ausencia del Estado mexicano en el periodo neoliberal coincidió con el incremento de las fortunas de unos cuantos empresarios, la corrupción latente y la impunidad rampante por el robo del presupuesto público, hizo que esa clase media comenzara una debacle económica, pero también tuviera una influencia y obsesión casi patológica por la ostentación, seguramente influenciada por sociedades donde el consumismo devoró a parte de la sociedad mexicana. Incluso la absurda estigmatización del color de la piel, el origen étnico, que también fue un factor de discriminación racial, también separada por aquellos que creen ser la pequeña burguesía, o conocidos en otros países como los wannabe, como se dice en el anglicismo, o los nuevos ricos. De manera graciosa, incluso algunos de estos clasemedieros, de manera graciosa, utilizan apellidos que modifican con guiones medios para hacerlos apellidos compuestos. La intención de enaltecer un fantasioso linaje de sangre azul aristócrata, eso es aspiracionismo puro. Esta es una opinión sociológica que requiere un espacio mucho más amplio, pero puede ayudar lo que ha significado el término de ser aspiracionista. Hay que aclarar, una cosa es la legítima aspiración, como todos nosotros, como muchos millones de mexicanos, de superarnos día a día y que hemos podido estudiar, ser profesionistas e incluso ser académicos y trabajado de manera incansable desde muy jóvenes. Y otro, ser aspiracionista, es el que considera pertenecer a otro estatus socioeconómico, cuando el origen es popular, cuando nuestro origen es popular. Es
es un fenómeno de sentido de pertenencia, incluso con casos de aporofobia, que es el odio o la repulsión a la pobreza, sobre todo si el origen de los actores, en este caso, es precisamente ese. Yo los invito a que seamos maduros, que seamos fraternos, que seamos menos individualistas, que la prioridad sea siempre el bien colectivo y mucho menos el personal. Es el mensaje de esta semana. Les agradezco mucho su atención y este comentario es para hacer esa enorme diferencia entre lo que significa ser aspiracionista y el derecho a la superación personal como seres humanos. Muchas gracias por su atención. Al contrario, ¿algo más que quiera agregar, Ricardo Peralta? Solamente decirles que continuamos con esta sección. Es mi segunda oportunidad que tengo en esta semana de participar en Super Estéreo Milet. Decirles a todos que no se pierdan esta opinión que yo les hago llegar con toda humildad y con todo afecto, y que estaremos muy pendientes en 8 días para escucharnos. Muchas gracias. Así es, nos escuchamos el próximo lunes. Ricardo Peralta, destacado analista político. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta pronto, muy buenas tardes.